Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es un enunciado verdadero que puede ser demostrado y comprobable mediante operaciones matemáticas. El teorema de Pitágoras relaciona los lados de un triángulo rectángulo. Sí o sí el triángulo tiene que ser rectángulo. Para otro tipo de rectángulo no se puede aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice, en todo triángulo rectángulo, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si mi hipotenusa en este triángulo rectángulo es A, el valor de la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Para poder analizar o mejorar este enunciado, vamos al siguiente ejemplo. Tenemos un terreno rectangular, de forma rectangular, que tiene frente de 10 metros y la diagonal del terreno tiene 30. ¿Cómo podemos aplicar la relación pitagórica? Conozco el frente, conozco la diagonal y no conozco la longitud del fondo. Como dijimos que tiene que ser triángulos rectángulos, acá tenemos el ángulo recto, entonces queda formado esta figura, que es nuestro triángulo rectángulo. ¿Qué decía Pitágoras? La hipotenusa, en este caso es la diagonal al cuadrado va a ser igual al cateto, el cateto, esta longitud es el frente, al cuadrado, más este otro cateto que sería el fondo del terreno, el fondo al cuadrado. Para poder trabajarlo, colocámosle nombres. La diagonal yo lo llamo D al cuadrado, el frente lo llamo FE al cuadrado y el fondo lo llamo FO al cuadrado. ¿Conozco la diagonal, el valor? Sí, conozco. ¿Conozco el frente? Conozco el valor del frente. Lo que no conozco es cuánto mide este cateto, que es el fondo del problema. Entonces, haciendo pasaje de término, la diagonal conozco, porque reemplazo ya los valores, la diagonal era 30 metros al cuadrado. El frente conozco, el frente era 10 metros al cuadrado. Y la longitud del fondo, que no conozco. Haciendo pasaje de término, queda 30 metros cuadrados. El 10 metros cuadrados que está sumando va a pasar restando. Y me queda que es igual al fondo al cuadrado. Pero a mí no me interesa saber cuánto vale el fondo al cuadrado, sino solamente la longitud. Entonces, este exponente que está como potencia va a pasar al otro miembro como raíz. Entonces va a quedar la raíz cuadrada de 30 al cuadrado, reemplazo su valor, es 900, menos 10 al cuadrado es 100, y eso va a ser igual a la longitud del fondo del terreno. ¿Cuánto es la longitud del fondo del terreno? Opero 900 menos 100 va a ser igual a la raíz cuadrada de 800, y la raíz cuadrada de 800 es igual a 28,28 metros de longitud. Acuérdense, la relación pitagórica sirve para triángulo rectángulo y relaciona las longitudes de los lados del triángulo.